Pues nada, vamos a tocar un par de piezas compuestas por Cigor, por Igor Medio, con los buzukis de Igor. Y nada, vamos a tocar, pues yo creo que son de las piezas que más me presten a mí personalmente de la música asturiana, uno que es el Saltón del Medio, que escribió Igor en memoria de Sopá, de Luis, y el Saltón de Xove. Pues nada, arrancamos. Querida Vanessa, director, Sofía, que no la veo. No sé dónde está Sofía. Bueno, amigos y amigas, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a la presentación de este ciclo de FOL de cámara Igor Medio, un evento que lleva celebrándose de forma bienal desde 1999, de los ciclos de conciertos que Juventudes Musicales de Gijón lleva a cabo en este emplazamiento bajo el título Los conciertos del museo. Durante estos más de 25 años de andadura, músicos y músicas de los más importantes grupos de panorama de folk asturiano han participado en este ciclo que rinde homenaje a la memoria del gran músico, compositor y productor Igor Medio, que fue además promotor y programador de ciclo hasta su fallecimiento en 2006 en un trágico accidente en el que también perdió la vida otro imprescindible de la escena musical asturiana, Carlos Redondo. Igor fue una de las figuras más queridas y creativas de la música asturiana contemporánea. Cofundador del grupo Felpeyu, contribuyó decisivamente a renovar el folk asturiano, combinando el respeto por la tradición con una mirada moderna, abierta y comprometida. Su talento como músico, compositor y productor dejó una huella profunda en la escena de la música de raíz y en toda una generación de intérpretes.
Además de su faceta musical, Igor Medio destacó como dibujante e ilustrador, con un estilo lleno de humor, identidad y sensibilidad social. Su obra, siempre ligada a la lengua y culturas asturianas, encarna una manera de entender la creación artística como forma de comunidad, memoria y resistencia cultural. El ciclo de folk, Cámara Igor Medio, quiere rendir homenaje a su figura y continuar con el espíritu que guió su trabajo. La apuesta constante por la creatividad, la fusión entre tradición y contemporaneidad y el orgullo de una cultura viva que se renueva en cada generación. A lo largo de sus más de 2 décadas de historia, el ciclo folk Igor Medio ha convocado a buena parte de las voces instrumentistas más destacadas del folk asturiano, que se han unido para presentar repertorios recuperados y reinterpretados en formaciones no habituales, siempre en acústico y en formato de un máximo de 4 músicos. Por su escenario han pasado figuras de referencia como José Antón Ambás, Elías García, a quien también echamos de menos desde 2019, Pepín de Muñalén, Lisardo Prieto, Héctor Braga, Rubén Bada, Alberto Ablanedo, Sel Pereda, entre otros, junto a intérpretes femeninas esenciales en la renovación y visibilización de la música tradicional asturiana, como Anabel Santiago, Silvia Quesada, Leticia Baselgas, Mapi Quintana, Marga Lorences o Blanca Sáez de Mieres. A ellos y ellas se han unido nuevas generaciones de intérpretes que continúan renovando el repertorio tradicional. Esa convivencia entre generaciones, estilos y sensibilidades han convertido el ciclo en un espacio vivo de encuentro, transmisión y creación colectiva, fiel al espíritu de Igor Medio y a su manera de entender la música como una celebración compartida de la cultura asturiana. Y a continuación tiene la palabra la consellera de Cultura, Vanessa. Muchas gracias. Concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, queridísima Monse, programador deste ciclo, Xel Pereda, querida Leti, director, como no, del Museo Casa Natal de Xovellanos, querido Saturnino, por acoller e coordinar este acto tan importante, queridísima Sonia, que tal esperei, amigos e amigas, moi buenas tardes a todos. Habitualmente, e máis cuando un acto que podemos decir que estamos entre amigos e amigas, pues una puede tender a la improvisación. Vais permitirme que en este caso, que me da especial respeto y tiene para mí especial importancia, llega la intervención, que espero que sea breve pero sí sentida. La lógica o la costumbre de los discursos institucionales faen que se comience siempre destacando el honor que significa para una persona ejercer un cargo tan importante como el que ocupa, y estrictamente eso puede que sea cierto y es muy relevante también facelo. Y un honor y una responsabilidad que te confíen las competencias de un área tan sumamente relevante como ya la cultura, máxime siendo esta el eje vertebrador de la nuestra identidad, que es tanto como decir la sangre o el aire de nuestro pueblo. Y es decir, al final, en resumen, que se nos va la vida en ello. Yo soy muy poco, con todo y con ello, soy muy poco dada a los convencionalismos, no de las intervenciones políticas y públicas, digamos, y refugo normalmente de las frases que puedan resultar manides. Pero ibas a permitirme que en un acto como este, y lo diga de corazón, empiece de forma sentida, reconociendo el honor que estar aquí entre personas a las que quiero y profundamente admiro, con las que llevo compartida más de la mitad de la vida que lle consciente y que lle escollida, presentando un ciclo que lleva el nombre y la memoria y el impulso de alguien a quien tanto queremos y que tanto debemos como lle Igor Medio. De hecho, debo reconocer que estar aquí lle quede de alguna manera Igor se represente, tocando y cantando con esa sonrisa tan característica suya que non va a desaparecer nunca. Por eso é un honor e un privilexio estar aquí. É un honor ser consellera de Cultura, entre outras cosas, para saber que hoy era imprescindible estar neste acto, presentando un ciclo que lleva el nome e el espíritu dunha figura capital de la música en Asturias, que se moi prendió la semilla fértil del folk de cámara tamén, que darreu a presentar personas incuestionables como lle Xel ou como lle Leti, o como los músicos que nos precedieron y que van a sucedernos después, en una estructura de este acto que representa muy bien lo que es la nuestra cultura y lo que es nuestro patrimonio cultural. Ellos, los músicos que tocaron antes, los que tocaron después, los que van a tocar después, las melodías que tocaron, van a estar antes y después que nosotros. Y eso es lo realmente importante y lo que tenemos que garantizar, y el deber y la nuestra responsabilidad de las personas que tenemos el honor
de ocupar determinados cargos públicos. Mencionar a Igor, sin embargo, é diferente. E a ratificar que hai ausencias que non son silencio ou que de selo serían, en tu caso, silencios atronadores. Como aquel poema de Benedetti, lo que habríamos de decir é que más que ausencias o silencios, lo que tenemos y lo que compartimos las personas que estamos hoy aquí, y una soledad concurrida, llena de señaldades y de rostros que queremos y mucho. Y también de caminos no que se cercenaron, sino que se abrieron. Porque Igor desbrociou camín e fixo invitaciones a andar, e eso sabéislo moi bien todos os que estáis neste acto, porque sois arte e parte dese traballo. Igor foi un creador completo, de los que non caben unha sola definición, músico, dibuixante, ilustración, podríamos continuar con muchas definiciones, pero sobre todo foi un creador de paisaxes, paisaxes sonoros, paisaxes humanos e paisaxes emocionales. Con Felpeyu fizo del folk asturiano un terreno de libertad, de modernidad, onde el respeto pola tradición camina xunto con la audacia, la ironía y la frescura. Nel Subuzuki sonaba y suena, porque tú ya lo vimos, vai un segundo, una historia que lle inquieta, que lle viva, que lle madura, que lle consciente, sin necesidad de maquillajes, ni de disculpes, ni de falsas pretensiones. Con Dual ratificó esa pureza, la belleza de la desnudez, sin artificios ni ejercicios barrocos de magistralidad. Y ahí siempre tuvo la verdadera destreza y sabiduría de Igor, la sencillez del rapaz enlatado que era tan discreto y humilde como brillante y que sabía depurar les formes con una precisión insólita que dejaba lloña de artificios exclusivamente la verdad necesaria, el lativo. Y con él llegábanos y lléganos al corazón. Y el paisaje, pues qué decir, basta con mirar a los que estamos aquí, dende va tantísimos años andando xuntos y andando de alguna manera de la mano de él. Y eso también es lo que nos trae hoy aquí, a este ciclo. Voy a tirar esto todavía, también pues lo acierto. A este ciclo. A este ciclo. Muchas gracias. Aquí notase que yo no vengo del mundo de la música. ¿Estás mejor así? Sí, muchas ¿Te lo bajo un gracias. poco? No, está bien, está bien. Todo esto que acabo de decir y lo que nos trae también aquí a este ciclo de folk de cámara Igor Medio en el Museo Casa Natal de Xovellanos, que é o mellor sitio, fecho en colaboración, como decía moi ben Monse, de las Xuventudes Musicales de Xixón, e que tiene un valor bien especial. Non é un recuerdo, ou non é un recuerdo solo, non é un homenaxe, ou non é un homenaxe solo. Esos son, al final, todos los días de la vida. Esto é unha declaración firme de continuación e el reconocimiento de unha cadena onde todos se saben eslabón e se saben heridas de personas como Igor, ou como Carlos, como Elías, ou como tantos imprescindibles que tenemos. Ellos son la tradición, y la tradición non é un código cerrado, é unha conversación que pola súa propia naturaleza existe porque está viva. E Igor Medio representó y representa la dignidad cultural de Asturias, que é un presente continuo. E un presente continuo nas melodías, na memoria, na inspiración, na convicción fonda de la cultura dun país como el nuestro, que tiene mucho por reconocer y por reivindicar, onde las personas que la faen tienen derecho a vivir de ello profesionalmente, a crear libremente, a vivir de la creatividad y na creatividad, porque parte de un compromiso íntimo, sí, el de la identidad y de la cultura como espacio de libertad y de vida, pero tiene que ser una realidad social. Por eso también es un honor y una responsabilidad ser consejera de Cultura y querer estar a la altura y merecer, y del merecimiento de tantas personas como las que estáis aquí. Este ciclo es también un reconocimiento a todos los que seguís en el camino, a los músicos y músicos nuevos que dedicáis muchísimas horas de la vuestra vida a ensayar, y a crear y a mantener una tradición, a los profesores, a los técnicos, a los trabajadores en general de la cultura que facéis posible que los sones de Asturias sigan vivos. Y al público, por supuesto, al conjunto de la sociedad que cree, que demanda y que necesita que se reconozca lo que lle, la necesaria, porque nos fai lo que somos y lo que debemos ser al final, que lle más humanos. Y neste punto, deixaime también que me dirixa a quien más lo lle, más humana, quiero decir. Y sabéis todos que é un exemplo de unha magnitud inconmensurable. Honrar a quien tanto honor merece, como é el caso de Igor, solo se puede facer con la vida al final. Él fízolo con la suya, como buena rama que del árbol naz. Y Sonia, tú lleves demostrándonos muchos años cómo vivir honrando a los nuestros todo este tiempo. Ayer, por ejemplo, con un acto de generosidad sin límites para Asturias. Pero cada día con tu apoyo impagable a todo lo que significa la cultura asturiana y a los sus creadores. Gracias de todo corazón por ser nuestra y por estar siempre. Y por eso quiero terminar enlazando, como empecé, con el honor que supón ser consejera de Cultura,
de un gobierno de un país como Asturias, que tiene fíos tan inmensos como Igor Medio, para poder estar hoy aquí, humildemente, sentada, admirando a xente a la que admiro, dende va muchísimos años, para poder darte las gracias, Sonia, para poder gracias a todos los músicos que nos acompañáis y para poder reconocer la enorme figura de Igor Medio como imagen de lo que ella y debe ser la nuestra aspiración como pueblo. Muchísimas gracias a todos, que la música, como la vida, siga abriéndose camino y larga vida a este ciclo, a los que la facéis y a los que la disfrutamos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahora, ¿cómo me iba a contestar Sofía? Total, entre la N y la F no hay mucho, a ti te mencionaba antes. Y ya para presentarnos la programación de 3 conciertos que tendrán lugar este año, sí, los viernes 7, 14 y 21 de noviembre, tiene la palabra Sel Pereda, programador del ciclo, y a continuación Leticia Baselgas, música asturiana, que trabaja en la tradición musical desde perspectivas de innovación, identidad y género. Gracias. Hola a todos. Bueno, desde la organización del ciclo pretendemos seguir un poco la línea que se creó inicialmente con Igor y es muy importante resaltar lo que queremos hacer aquí, que básicamente es generar oportunidades. Y oportunidades para los oyentes de escuchar los instrumentos en vivo, que é algo que non se fa normalmente, sempre todas as actuacións son en acústico, en este marco incomparable, e generar interacciones entre grupos ou entre miembros de grupos que normalmente non lo facían. Eso fue originalmente la idea que tuvo Igor. Y un poco quería retrotraerme de dónde surgió eso y nombrar algunas personas que me parecen también por la relación que tuvieron con las instituciones en Xixón y de lo que mamamos nosotros un poco, lo que nos hizo ser como somos y lo que pretendemos un poco transmitir con este ciclo. Y parece importantísimo empezar, bueno, la figura de Carlos Loco, y es un poco donde empezamos Igor y yo desde Guajes a tener un acercamiento con lo que eran los escenarios y ahí estaba también Boni Pérez en los ciclos, en la Semana Cultural de la Universidad de Xixón. Después, desde la Fundación Municipal de Cultura, les figures de René de Cupó, Juanjo Mintegui, parece también que hay que resaltarlos en un día como hoy. Y, bueno, seguro que voy a dejar mucha gente. Y a mí parece importantísimo porque antes de que se llamara el ciclo de cámara Igor Medio, todos lo conocíamos como el ciclo de Natalia, que es la persona que está en la sombra, que nunca quiere salir de la sombra, pero sin la que esto tampoco sería posible, porque por nosotros mismos somos demasiado desastres para poder llevar esto desde el 1999. Entonces Natalia Casillas, pido un aplauso para ella porque es imposible que esto se hiciera sin ella. Y es la que tenía que estar aquí ahora. Yo soy el segundo en sombra, entonces... Bueno, este año seguimos un poco la línea que trazamos últimamente. El año pasado ya vino un músico irlandés y este año incorporamos... el primer concierto, el del 7 de noviembre, van a venir dos músicos que... gente muy moza que casualmente conocimos a través de... Yo conocí por Instagram. O sea, y es la primera vez que va a venir alguien que viene a tocar por la nueva tecnología, ¿no? Entonces, Irene Bioque, violinista muy moza, que brilló en muchos concursos de violín tradicional irlandés. En el Fiddler de Londres, en el concurso Fiddler de Oriol, viene acompañada de otro flautista también en Madrid, de Guillermo Zumajo, que
tienen estudios clásicos y fundamentalmente de música clásica y barroca, y también se averó a la música, en principio, irlandesa, pero juntamos ahí a Julio Rodríguez, buzuquista, un neño, pero que ya es un imprescindible de la escena, toca con Jan de Cubel, con Herbamora, y entonces van a hacer un repertorio, tocarán algo de música irlandesa, algo de música escocesa, pero van a tocar, a verase, a la música asturiana. El segundo viernes, bueno, va a ser, el primero xente mozo, el segundo xente veterana, y algo muy especial que llevamos años intentando recuperar para este ciclo, porque de este ciclo pasaron, bueno, hubo 14 ediciones, pasaron alrededor de 50 músicos, y de ahí surgieron grupos como DRD, como Tuenda, como Loína, y Tuenda y un referente, o Xosean Bas y un referente para todos, porque sí que supuso como un antes y un después para la música tradicional asturiana. Y desde que muriera Elías no había manera de juntar otra vez Tuenda, y este año bueno, casi lo obligamos. Entonces, Xosean Bas, recuperando el archivo de la música tradicional de Ambás, muchos de los temas que van a tocar van a ser inéditos, con Pepín de Muñalén, que era el núcleo de Tuenda, y con una moza también de formación clásica, cantautora, con una sensibilidad bestial para la música tradicional, por el enfoque que tiene más jazzístico y abierto, Vero Rubio, ganadora del premio Camerata hace 2 años. Ese concierto, bueno, todos son especiales, pero sí yo creo que va a tener algo que puede revolver mucho. Y el viernes, el 21 de noviembre, también algo que llevamos intentando tiempo, que es traer a los Ximis. Que ya como, o sea, todos aquí, la mitad son los Ximis. Castor, los hermanos Castor y Félix Castor, miembros fundadores de Celpello, en Salamanca. Van a venir en formación de cuarteto, acompañados de Álvaro Iglesias al contrabajo y Xosé Yiz al buzuki. Bueno, de Félix y Castor no hace falta hablar mucho, casi todo el mundo los conocemos, son virtuosos, conocedores del folclore gallego a niveles brutales, y la gente que viene con ellos, tanto Álvaro como Xosé Yiz, son músicos de primera línea del folk gallego, toquen con Cristina Pato, Anxo Lorenzo. O sea, también va a ser un honor y un privilegio tenerlos aquí este año. Y, bueno, dar gracias a Sonia y a todos los músicos que pasaron por aquí. Y bueno, yo, por mí ya no... Imposible superar a Vanessa. Consellera, concellala, director, xente, público. Yo voy a saltarme todo tipo de protocolo. Bueno, gracias primeramente por darme la palabra, porque la verdad que, a ver, casi todos los que estáis ahí sentados sabéis que, o pensaréis, ¿qué leches fae Leti falando o intentando falar de Igor cuando realmente yo nunca conocí a Igor? Y pensaréis, ¡buah! Qué cosa más extraña, ¿no? La verdad que es un placer estar aquí porque yo sí que conocía a Igor, sí que lo conocí después. Conocíalo antes, ¿no? Cuando yo ya era niña y yo estaba verándome eso del folk asturiano y demás, y yo, bueno, sentía falar de Felpeyu, pero no sabía muy bien quién era Felpeyu. Pero seguí conociéndolos más, sobre todo porque con Igor también compartí otra pasión, que era el dibujo. Entonces iba conociéndolo por 2 vertientes, ¿no? Para mí ya estaba convirtiéndose en un semidios cuando yo escuchaba a Felpeyu y escuchaba lo cantar y tocar.
pero yo estudié en Salamanca, estudié Bellas Artes en Salamanca, y cuando pasaba por delante de la orla, en la que Ruma tenía mucho pelo, y Igor tenía esas gafinas redondas, hacía una genuflexión y decía yo, los dioses del folk. Claro, nunca conocí a Igor, pero compartí muchísimas barras con él. Yo estaba en el Barucu, Javi no sé si se acuerda de mí, pero espalda contra espalda yo estaba contra él. Lo que pasa que, bueno, yo ya era una niña, dábame vergüenza, en plan de vamos a ver cómo voy a referirme yo a esta personalidad de esta manera. Y la única vez que arrima a él fue cuando presentóse él ya en el Albéniz y fui para allá con el disco y yo, firmas, me lo dijo, ¡hombre, claro! ¿Cómo no te lo voy a firmar? Y fue la única cosa que me dicho en la vida. Pero ¿sabéis lo más guapo de todo eso? Y que yo represento, voy a hablar por mí, pero sé que estoy falando también por otra gente como yo, a toda una generación que vino mucho más tarde que... Bueno, mucho más tarde no, unos años más tarde que ellos. Soy como dos generaciones posteriores de esa gente que se averó a la música asturiana, a esa idea de la música asturiana como de algo vivo, como acercándose a esa idea, a esa semiente que ellos habían plantado. Y represento esa idea de continuidad, como decía la concejala, esa idea de resistencia cultural. Cómo de algo puede resistir cuando alguien ya no está para contártelo. Y tuve la suerte de poder conocer a Igor a través de su mamá y a través de los seus amigos que estáis ahí. Entonces, yo conocí a una persona simbólicamente de la xente que lo quería. Y eso ya es simbólicamente muy guapo. ¿Por qué? Porque demuestra que el seu legado sí que está vivo todavía. Y yo puedo hablar de Igor sin haberlo conocido. Y para mí parece que creo que una de las cosas más guapas que el legado de una persona puede dejar, que la esencia de la su personalidad, de las risas que se podía echar dibujando a la familia Castañón, o de los acordes que podía tocar con el Bigulín, con Rubén, de prendiendo caixotas en el piso que tienen ahí al lado del cine este que había. ¿Cómo se llamaba el cine? El Arango. Pues yo aprendí todas esas cosas sin haberlo conocido. Y gracias a ti, Sonia, que parece que, como madre que soy yo también, la labor que tú hiciste honestamente, sin pretenderlo, presentándonos a todos al tofío, sobre todo a la gente que no lo habíamos conocido, y es muy loable. Y es el acto de amor más grande que puede hacer una madre por un fío, sobre todo cuando el fío ya no está. Y lo mismo los amigos, los collacios, la gente que fue contándome esas historias, que fueron transmitiéndome tanto todas las pesquisas musicales esas que yo no entendía al principio, como las que luego fui entendiendo. Entonces yo represento a esa generación que vino después, y hay más gente después que yo. Y parece que soy yo lo más guapo que nos dejó Igor. Poder seguir manteniendo esa idea de él, esa forma de entender tanto la música como la vida, y que eso siga sonando y que siga desendolcándose a través de otra gente que ni siquiera llegamos a conocer. Así que gracias a todos los amigos por haber compartido conmigo todas las historias de él, y gracias a Igor por habernos dicho tanto, porque sin él probablemente la música asturiana no sería lo que es. Así que con esto, breve y conciso. Bueno, antes de que salgan los... me quedó algo, tenía la chuleta, pero este año el cartel y de Gloria Camaño, licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, amiga personal de Igor, que gracias a la influencia de Igor empezó a cantar este año. Entonces no está aquí porque debe estar con Toli Morilla haciendo la prueba de sonido que toca ahí. Pero bueno, queremos tenerla también en nuestro programa. Yo no me voy a decir nada porque tengo que cantar y como me arranque, vamos todos a la lona. Así que vamos a echar un cantarín de un disco que grabara Igor con Lisardo Preto, que se llamaba Dual. Vamos a cantar una añada, que a mí préstame muchísimo. Y la al contra, y la de Mieres, no y la de Gozo.
Esa no la quiero yo mancillar. Pero bueno, vamos chavos al encuentro con este buzuki que yo conocí a Figo. Mira, al final voy a contaros la historia. Había un concierto por la oficialidad aquí en la Plaza Toros, creo que fuera el año 93. Sí, estaban ellos presentando el primer disco. Y yo fuera para allá con un amigo mío del instituto, que ya era medio folky. Entonces estábamos los dos ahí como descubriendo esa edad en la que estás tú descubriendo el mundo, como decía Leti, ¿no? Entonces yo plantéme allí y vi a este grupo de melenudos tocando este cacharro y bodrans y cosas así, y yo estaba allí abrucado. Preguntaba ahí al colega mío, oye, ¿qué instrumento será ese? Porque este tenía estudios de conservatorio y tal, a ver si este sabía. Él es un buzuki, yo, que no hay un buzuki, que yo tengo una foto de un método de guitarra que había en la época, entonces había una foto de buzuki, así curiosidad, un buzuki griego de estos. Y yo, no puede ser un buzuki. No, pues sí, un buzuki, no, ¿qué será? Una ocarina. Bueno, yo qué sé, ok. Terminó el concierto, para allá como una flecha. Entonces estaba en Igor y Soria, ¿no? Y yo, oye, tío, ¿qué instrumento es ese? Entonces, arrogante como ya era Igor, posó la funda en el suelo, sacólo y dijo, esto es un buzuki, toma. Y ¿cómo me jodió el cabrón? Yo ahora podía ser ingeniero o futbolista o yo qué sé. Y estoy aquí tocando ese buzuki que me puso Igor en las manos pues ahí ya 32 años. Y no puedo escapar de ello. Y no puedo estar más agradecido, tengo que decir. Así que nada, vamos cantados al encuentro. Como seguramente sabéis el estribillo, ya sabéis. ¡Ay, coño! Pasada la sin miedo.